Flavia Tobaello. En 1947 Christian Dior presentó su primera colección. Con ello, el diseño de una silueta nueva, un valor que no ha tenido nada de superficial, y que ha significado una transformación en la lectura de la moda, en cómo ésta representa el arte de una época y construye la cultura y sociología de su tiempo. Emergiendo de los tiempos de guerra, aparece en su figura un reverdecer de la silueta típica de las damas de París. Con ese paso, la ciudad blues recuperó su cetro de centro emisor de tendencias y Dior se transformó en el emblema de la alta costura. Su llegada a Londres no es casual, beneficiado por el fuerte desarrollo de la moda como expresión cultural que realiza concienzudamente el Victoria and Albert Museum de esa ciudad. El espíritu de Dior queda condicionado por sus palabras: no hay otro país en el mundo, aparte del mío, cuyo estilo de vida me gusta tanto. Me encantan las tradiciones inglesas, la cortesía inglesa, la arquitectura inglesa. Incluso me encanta la cocina inglesa. Desde el próximo 2 de febrero y hasta el 14 de julio, el más amplio recorrido sobre el diseñador que se haya hecho en territorio inglés podrá verse en esta exposición que rastreará la historia y el impacto de uno de los modistas más influyentes del siglo XX, explorando la influencia perdurable de la casa de modas y la relación de Dior con Gran Bretaña. Christian Dior, Designer of Dreams será la segunda exposición de moda más grande de V. después de la monumental Alexander McQueen Savage Beauty de 2015, y la primera, que tendrá lugar en la Galería Sainsbury del museo. Basada en Christian Dior, Couturier du Rêve, que se llevó a cabo en el Musée des Arts Décoratifs en París el año pasado hasta hace apenas unos días, un nuevo concepto se ha reinventado para V. En 11 salas compuestas teatrales, la exposición recorre la historia y el impacto de uno de los modistas más influyentes del siglo XX, y los 6 directores artísticos que lo han sucedido, para explorar la influencia perdurable de la moda en nuestra cultura. De una puntada a otra, los elementos clásicos de Dior se exploran en profundidad en la puesta, el concepto de línea y arquitectura en la moda, la influencia de la historia y el arte, el uso del color, los jardines y paisajes como fuentes de inspiración. Y, por supuesto, las famosas musas y clientes de la marca. La duquesa de Windsor, Marlene Dietrich, la princesa Grace de Mónaco, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Isabelle Adjani, la princesa Diana, Marion Cotillard, Charlize Theron, Natalie Portman y Jennifer Lawrence, entre muchas otras. La escenógrafa Nathalie Criniere fue responsable de reimaginar la puesta francesa bajo la tutela curatorial de Oriole Cullen, quien estuvo a cargo de lo que se verá en Londres. Hemos optado por la mitad de contenido nuevo, todo de alta costura, indica. Antes de enfrentar el recorrido, Cullen advierte que cada prenda que se verá está hecha a mano, incluyendo bocetos originales. La exposición comienza con la historia de Christian Dior, su infancia en Granville y los años 20, cuando descubrió la mística elegantemente juguetona del estilo parisino, su etapa de figurista y su ingreso al mundo de la alta costura.
el arte fue su precedente. Antes de ingresar al mundo de la moda, compartió una galería de arte con amigos, a Jacques Bonjean y Pierre Colle. Esta etapa se ilustra con una serie de pinturas, esculturas y documentos que han sido producidos por terceros. Se pueden ver obras de Giacometti, Dalí, Calder, Leonor Fini, Max Jacob, Jean Cocteau y Christian Berard. Amante de las antigüedades y los objetos de arte, un coleccionista de artículos nouveau, un decorador cautivado por el siglo XVIII, y un entusiasta del jardín, Dior aprovechó estas fuentes de inspiración para decorar sus residencias y definir la estética de su casa de alta costura y sus diseños. Sus vestidos estaban llenos de referencias al arte. El hilo conductor dentro de las 11 secciones, que incluyen Tenue Look, un enfoque sobre el famoso traje de bar de Dior, y The Dior Line. Las 10 miradas definitorias del diseñador entre 1947 y 1957, aparece una nueva instalación explorando la fascinación del diseñador con Gran Bretaña. Su primera visita fue a Normandía cuando tenía 21 años para perfeccionar su inglés. Él amaba a las mujeres británicas, la forma en que llevaban sus tuetes, así como sus vestidos de gala, indica Cullen. La princesa Margarita, hermana de la actual reina, fue una de esas mujeres. Estaba muy orgulloso de las exhibiciones privadas que organizó para la familia real, explica. Después de haber mostrado su primera colección en el Hotel Savoy en 1950, realizó una presentación secreta en la Embajada de Francia, donde reunieron la reina y su hermana y la princesa Olga de Grecia. Para camuflar la actividad, cuenta Cullen, les dijeron a las modelos que había un almuerzo allí. Lo más destacado de la sala será el vestido la hermana de la reina usó para su cumpleaños 21, prestado por el Museo de Londres. El itinerario continúa con puesta cronológica desde 1947 hasta 2017, mostrando la energía que lo puso en movimiento y el legado del espíritu Dior a lo largo de los años. La forma icónica que abre la puerta a este viaje a través del tiempo es un conjunto blanco y negro que demuestra cada aspecto de la innovación que Dior presentó con su nueva estética. Se dedican una sucesión de 6 salas a las figuras que proyectaron la visión de Dior de la alta costura. La audaz opción que representó la juventud de Yves Saint Laurent, la sobriedad de Marc Bohan, el extravagante Gianfranco Ferré, la paradójica etapa de John Galliano, el minimalismo Raf Simons y, por último, la mujer, Maria Grazia Chiuri. Al avanzar, aparece una visión general de la línea Dior ilustrado con batas y extractos de películas y vídeos de pasarela. La exposición termina en un escenario, que incluye varias creaciones brillantes vistas por primera vez. Algunos de ellos han sido usados por la casa de Dior, incluyendo la princesa Grace de Mónaco, la princesa Diana, Charlize Theron y Jennifer Lawrence. Un miembro inusual de esta familia de vestidos de gala
Desenterrado. Gracias a la investigación para este proyecto, es un espectáculo nocturno distinguido, presentado en el Museo de Artes Decorativas durante la época de Christian Dior, en noviembre de 1955. En el libro editado especialmente para la muestra, se lee: Christian Dior dio un impulso a la alta costura francesa en 1947. En poco tiempo, solo la casa de Dior representó más de la mitad de las exportaciones francesas de alta costura. Internacionalmente, se consideraba la quinta esencia del gusto y el estilo franceses. Seguí leyendo. Llega un documental que muestra todo el detrás de escena de un desfile de Chanel, Dior, Givenchy y Valentino en fotos y videos de la Semana de la Alta Costura en París.